otro lado, pero acá vamos a seguir. Muy bien, capítulo 6. Vamos al capítulo 6, vamos a ver el compromiso de Nehemías acá, el compromiso con la obra. Vamos a ver. Versículo 1. Cuando oyeron Sanbalat y Tobías y Gesem el árabe y los demás de nuestros enemigos que yo había edificado el muro y que no quedaba en él portillo, aunque hasta el tiempo no había puesto las hojas en las puertas todavía, Sanbalat y Gesem enviaron a decirme: ven y reunámonos en alguna de las aldeas en el campo de Ono. Mas ellos habían pensado hacerme mal. Y les envié mensajeros diciendo: yo hago una gran obra y no puedo ir porque cesaría la obra dejándola yo para ir a vosotros. Nehemías tenía claras las prioridades, ¿no? Yo no voy a perder el tiempo hablando con ustedes, yo tengo que hacer una obra acá, no voy a dejar la obra para ir a hablar con ustedes. Y enviaron a mí con el mismo asunto hasta 4 veces, insistente, ¿viste? Y yo le respondí de la misma manera. Entonces Sanbalat envió a mí su criado para decir lo mismo por 5ª vez, pero con una diferencia esta 5ª vez. Dice, esta vez lo hizo con una carta abierta en su mano, en la cual estaba escrito: se ha oído entre las naciones, y Gazmú lo dice. ¿Quién será ese Gazmú? No sé, ¿no? Pero si Gazmú lo dice, hoy diríamos, por ejemplo, se ha oído entre las naciones y Clarín lo dice, ¿no? Algo así, como diciendo, si lo dice Gazmú, andás a ver. Dice que tú y los judíos pensáis rebelaros y que por eso edificás tú el muro, con la mira, según dicen estas palabras, de ser tú el rey. Es decir, lo están acusando de que ellos se quieran rebelar y que él se quiere autoproclamar rey. Acordate que ellos seguían siendo esclavos, que tenían que seguir pagando tributo. Y que has puesto profetas que proclamen acerca de ti en Jerusalén diciendo: hay rey en Judá. Y ahora serán oídas del rey tales palabras. Ven por tanto y consultemos juntos. Entonces envié yo a decirle: no hay tal cosa como dice, sino que de tu corazón tú lo inventas. Porque todos ellos nos amedrentaban, diciendo: se debilitarán las manos de ellos en la obra y no será terminada. Ahora pues Dios fortalece mis manos. Vos fijate la estrategia, ¿no? Cómo mandan una carta abierta para que la lea públicamente y para que toda la gente se entere de que él no quería hablar, ¿no es cierto? Ahora, versículo 10. Vine luego a casa de Semaía. Vamos a seguir la lectura desde acá porque quiero que vayamos viendo algunas cosas ahora. Vine luego a casa de Semaías. ¿Quién era Semaías? Era un profeta. Nehemías dice, fue a consultar al profeta. Uno se tiene que poner en el lugar, a ver, ¿por qué fue a consultar al profeta? Bueno, porque esta última carta que mandó el enemigo fue una carta pública y él le habrá entrado cierta duda. ¿Estará bien lo que estoy respondiendo? Porque ahora toda la gente se enteró de que yo no quiero ir a hablar con el enemigo. Y puede estar habiendo cuestiones, porque siempre cuando hay calumnias, algo queda en la gente. La calumnia decía, vos te querés hacer el rey, ¿no? Y Gazmú, que debe ser un botón de la época, dice que vos querés ser el rey. Entonces, la gente escuchó eso y dice, ¿será cierto que quiera ser el rey? Algo siempre te queda de duda, ¿no? Cuando vos escuchás, vos fíjate que hoy en día se habla, ¿viste?, de las noticias falsas, lo que se llama las fake news. Es una estrategia, ¿no? En política se usa muchísimo. Ahora que empezamos la campaña, otra vez va a haber noticias falsas y algo siempre a la gente. Entonces él fue a casa del profeta, fue a consultar al profeta. ¿Y qué le dijo el profeta? Reunámonos en la casa de Dios dentro del templo y cerremos las puertas del templo, porque vienen para matarte. Sí, esta noche
Ojo, es el profeta que está hablando, ¿sí? Y dice, esta noche vienen a matarte. Si vos sos Nehemías, ¿qué haces? El profeta dice, reunámonos en la casa de Dios. ¿Por qué en la casa de Dios? A ver, era el único lugar seguro. Lo único que habían construido hasta ese momento era el templo. Que el templo se construyó antes de que Nehemías fuera. La construcción del templo está relatada en el libro de Ageo, en el libro de Esdras, ¿sí? En el libro de Zacarías. Antes de esto. El templo era la única fortaleza. No había palacio del rey porque no había rey. No había otro lugar seguro. El templo era el único seguro. Entonces le dice, vamos a reunirnos dentro del templo, cerramos la puerta, porque esta noche el profeta dice, tuve una revelación, no sé, Dios me dijo, esta noche te vienen a matar. Entonces, fíjate qué respondió Nehemías. Entonces dije, un hombre como yo ha de huir, y quien que fuera como yo entraría en el templo para salvarse la vida. No entraré. A ver si me ayudan a interpretar esto. ¿Qué imagen te da lo que dice Nehemías? ¿Qué te parece? ¿Qué te habla de su carácter? Un hombre como yo ha de huir. Jamás. Los machos como yo no huyen. ¿No te parece algo así? ¿Es eso lo que está diciendo? La protección de Dios. Él estaba seguro que Dios lo iba a proteger. Sí. Ese Ese es un lado, pero hay algo más. Presten atención a la segunda frase, presten atención a ver si con la segunda hay una pista ahí. ¿Quién que fuera como yo entraría en el templo para salvarse la vida? Presta atención a esta palabra, ¿quién que fuera como yo entraría en el templo? ¿Quién que fuera como yo? A ver, no se refiere a que él es valiente. A ver, ¿dónde están los que me quieren matar? Que vengan de a uno. No es valentía. Cuando dice un hombre como yo ha de huir, no es valentía. Dice, ¿quién que fuera como yo entraría al templo para salvarse la vida? No entraré. A ver, ¿qué hablamos de Nehemías la semana pasada? Indigno. Está bien, más que indigno. ¿Qué más? ¿Cómo estaba él? Inmundo. A ver, para la ley judía él era inmundo, porque él comía la comida del rey. ¿Te acordás que Daniel dice, yo no me quiero contaminar con la comida del rey? Y él vivía comiendo la comida del rey. Primero, él no era sacerdote, así que no podía entrar al templo. Al templo solo entraban los sacerdotes. No era sacerdote, no era puro de acuerdo a la ley. Así que si él entraba al templo, ¿qué pasaría según la ley? Moriría. Dios mismo. Entonces dice, ¿quién que fuera como yo entraría al templo? Jamás, dice, ni loco. A ver, los enemigos amenazan con matarme y puede ser que me maten o puede ser que me salve, pero si entro al templo, me muero seguro. Nehemías dice, yo tengo temor de Dios. No sé si la entienden, pero el temor de Dios es más fuerte que el temor a los enemigos. Entonces dice, yo no entraré. Ahora, la convicción de Nehemías lo defendió en este momento. ¿Por qué? Porque él después se da cuenta de esto. Mirá, se da cuenta de que hay una trampa. Él se da cuenta de que hay una trampa acá. A ver, ¿cuál es la trampa? Fíjate cómo dice el versículo siguiente. Después entendí, que Dios no lo había enviado. ¿A quién? Al profeta. Que Dios no lo había enviado, sino que hablaba aquella profecía contra mí, porque Tobías y Sanballat lo habían sobornado. Mirá el chanta este profeta. Lo habían sobornado. A ver, vos fijate la trampa. Sanballat y Tobías le pagaron al profeta para que le diga esta falsa profecía, para que lo atemorice a Nehemías y lo convenza de entrar al templo. ¿Y para qué? No tanto para que muera. A ver, eso de que Nehemías pensaba que iba a morir lo creía él porque tenía temor de Dios, pero los enemigos no creen en Dios.
Entonces ellos no creían que Dios lo iba a matar. ¿Pero qué iban a lograr? Fíjate. Porque fue sobornado para hacerme temer. Ahí está, primer paso. Para hacerme temer. ¿Y qué? Pecase. Y entonces, ¿qué? Le sirviera de mal nombre con que fuera yo infamado. Ahí está la estrategia del enemigo. Le quería producir temor, que el temor lo condujera al pecado. ¿En el pecado cuál sería en este caso? Entrar al templo. Y que una vez que entraba al templo, yo le sirviera de mal nombre, me iban a infamar, iban a decir, mirá tu líder, no respeta el templo, está profanando el templo, mirá, está inmundo y entró al templo. Qué astucia del enemigo, ¿no? Qué astucia del enemigo, que quiere hacerte pecar para después difamar tu nombre. Mirá, tenemos que entender este concepto. El líder no es una persona que no peca, porque todo el mundo peca. Pero es fundamental en el líder la integridad. Integridad no significa sin pecado, significa honestidad. Lo que significa integridad es que no esconde pecado. Peca como cualquiera que cae, pero no tiene pecado oculto. Cuando hay pecado escondido ya no hay integridad. ¿Por qué es tan importante que el líder tenga integridad? Porque en la relación en una iglesia no es como en la política o en la escuela o en un club. Es una relación de confianza. Es una relación de confianza. Yo confío en las personas que Dios colocó como líderes espirituales. Y tiene que haber confianza para que yo me acerque y le pida consejo. Y tiene que haber confianza para seguir su consejo, para seguir sus instrucciones. Confianza. Y yo no puedo confiar en alguien que no tiene integridad, en alguien que me esconde cosas, en alguien que me oculta o que tiene una doble vida. Y cuando se destruye la confianza, ya está. Ese líder quedó eliminado, perdió su autoridad delante de la gente. Entonces, ¿qué hace el enemigo acá? Quieren hacerlo pecar a Nehemías. Y una vez que peca, difamar el nombre. Mirá tu líder, mirá lo que hizo. Mirá, está entrando en el templo, está profanando el templo. Y entonces eso le iba a quitar autoridad delante de la gente. Fíjate, esa es la estrategia del enemigo. Ahora, hay algo acá que es importantísimo para entender de lo que hizo Nehemías. Cuando Nehemías está diciendo, yo no entraré al templo ni siquiera para salvar mi vida, está diciendo, yo no voy a pecar ni siquiera para salvarme. Yo no voy a recurrir al pecado para salvar mi vida. Cuando él está diciendo, yo no voy a entrar al templo, está diciendo, yo no voy a recurrir al pecado ni siquiera para salvar mi vida. Ese era el compromiso que él tenía con su Dios. Un compromiso de decir, yo no voy a recurrir al pecado para sacar una ventaja, para ganar más dinero o para salvarme la vida. Esa es la convicción del hombre de Dios. Y esto habla de integridad. ¿Y habla de qué? Habla de que él tenía temor de Dios. Y eso lo protegió de las trampas del enemigo. Eso lo protegió de las trampas del enemigo. Ahora, fíjate que dice, acuérdate, Dios mío, de Tobías y Sanballat conforme a estas cosas que hicieron. También acuérdate de Noadías profetiza y de otros profetas que procuraban infundirme miedo. Acá parece que no solamente era Semaías, sino que había otros, dice. Una profetisa y otra profeta. Parece que contrataron a varios, ¿no? Mira, yo creo que hasta el día de hoy Satanás sigue poniendo trampas en nuestro camino y sigue teniendo la misma estrategia. Provocar nuestras emociones, a veces el temor. El temor nos puede llevar a conducir al pecado. A ver, el temor te puede llevar a mentir. El temor te puede llevar a no decir toda la verdad para poder vender el auto, porque si no, ¿viste? Y de pronto recurro al pecado
Y Satanás es el primero que va a publicar ese pecado. Uno dice, no, nadie se va a enterar. Mentira. Se va a enterar todo el mundo. Porque el primero que lo publica es él. Porque ¿qué dice acá? Para que sirviera de mal nombre con que fuera yo infamado. Porque inmediatamente después, él lo hace conocer para que la gente diga, mira, este dice que confiaba en Dios, mira lo que hizo. ¿Ves? Y entonces Satanás usa el pecado para arruinar un testimonio. Vos fíjate algo similar, algo que ocurre en el libro de Ezequiel. Dice, y cuando llegaron a las naciones a donde fueron, profanaron mi santo nombre, diciéndose de ellos, estos son del pueblo de Jehová y de la tierra de él han salido. A ver, vamos a leerlo de nuevo, a ver si entendemos bien lo que dice. Cuando llegaron a las naciones a donde fueron, a ver, está hablando del pueblo de Israel, cuando por causa del hambre en la tierra, porque por causa de su pecado Dios no había enviado la lluvia como una disciplina, no habían tenido cosechas y entonces por causa del hambre salieron a otros pueblos a buscar alimento. Y cuando llegaron a las naciones a donde fueron, profanaron mi santo nombre, diciéndose de ellos, estos son pueblo de Jehová. Ahora, profanaban el nombre de ¿quién? De Dios, de Jehová. Pero decían, ¿por qué profanaban el nombre de Dios? Porque decían, esta gente, estos son pueblo de Dios y de la tierra de él han salido. ¿Qué están sugiriendo? Claro, que Dios no le daba lo que necesitaban. Mira, estos son pueblo de Dios y parece que Dios no los ama, porque no los cuida, no les da de comer, no provee para sus necesidades. O tienen un Dios que no los ama o tienen un Dios que no es muy poderoso y no puede hacer llover. Porque estos son del pueblo de Dios, pero de la tierra de él han salido. Mira, acá está, Dios dice, esto es profanar mi nombre. Ahora, esto no es lo mismo que ocurre hoy en día. Un creyente que se aparta, un creyente que cae en pecado. ¿Qué dice él? Mira, este era hijo de Dios, pero la clave está, de la tierra de él han salido. A ver, de la voluntad de Dios se fue este. Parece que Dios no le dio mucha satisfacción. Parece que esto de la vida abundante, que siempre de la vida cristiana, parece que no es tan buena, porque mirá, para encontrar un poco de satisfacción tuvo que venir al mundo. Parece que Dios no lo puede hacer feliz. ¿Ves? La murmuración de la gente dice, parece que Dios no puede hacer feliz a su pueblo. O no los ama o no puede hacerlos felices. Porque han salido de la tierra. ¿Y cómo se siente Dios al escuchar eso? Fíjate. He tenido dolor al ver mi santo nombre profanado por la casa de Israel entre las naciones a donde fueron. A ver, ¿quién me dice? ¿Cuál era el propósito de Dios para Israel con respecto a las naciones? ¿Qué tenía que ser Israel frente a las demás naciones? Tenían que ser de bendición. ¿Qué más tenían que ser? Testimonio. Tenían que ser luz a las naciones. El pueblo de Israel tenía que ser luz, tenían que dar testimonio de Dios. Dios dice, yo coloqué a mi pueblo, yo te elegí, dice, entre las naciones. ¿Para qué? Para que la gente me conozca. Ustedes tienen que dar a conocer mi nombre. Cada pueblo tenía sus ídolos, sus cosas. Ustedes tienen que dar a conocer al verdadero Dios. Pero ¿qué testimonio estaban dando? Dice, mi santo nombre es profano. A ver, cuando vos vas a otra nación, la gente tiene que hablar bien de tu Dios. Pero en lugar de eso, ¿qué decían? Este Dios que tiene... Parece que nuestro Dios es más poderoso que tu Dios, dice. Porque ustedes vienen a nuestra tierra a comer, Nuestro Dios sí nos cuida. ¿El Dios de ustedes dónde está? Entonces yo me quedo con mi Dios. Mi Dios es mejor que el tuyo. ¿Ves? Mi Dios nos cuida, mi Dios nos da de comer. ¿El de ustedes dónde está?
en lugar de ser de testimonio, estaban siendo tropiezo. En lugar de glorificar a Dios, lo estaban avergonzando a Dios. ¿Y Dios qué dice? He tenido... Mira, a mí me impacta porque algunos van diciendo, no, Dios no sufre, Dios tiene dolor, dice acá. Dios tiene dolor. A ver, ¿por qué? Porque es imposible separar el dolor del amor. Toda madre acá va a entender que si vos amás a tu hijo, vas a tener dolor. Cuando los ves sufrir, te duele a vos. Dios dice, yo he tenido dolor en mi corazón. ¿Por qué? Porque la idea es que mi pueblo dé testimonio de mí y que otros puedan convertirse. Pero en lugar de eso, al ver el testimonio, se están alejando. Están profanando mi nombre, prefieren creer en sus ídolos. ¿Ves? He tenido dolor en mi corazón. Ahora, el pueblo de Israel, en lugar de estar dando testimonio, estaban alejando a la gente de Dios. Por eso Nehemías era tan importante la actitud que él tomó, el compromiso con la santidad, de decir, yo no voy a recurrir al pecado, ese compromiso, yo no voy a recurrir al pecado ni para solamente, porque él después descubre que habían sido sobornados, en el momento no lo sabía, él en el momento era la voz del profeta que le estaba diciendo, y si el profeta me dice que vayamos a escondernos dentro del templo, le tengo que hacer caso, ¿no? Es el profeta. Pero las convicciones de Nehemías lo defendieron en ese momento. Lo ayudaron a tomar una decisión sabia. No, un momento, vos serás profeta y todo lo que quieras, pero yo no voy a entrar al templo para salvar mi vida. Esa convicción es la que tenemos que tener en el corazón, la convicción de entender que no puedo recurrir al pecado para buscar ahí un beneficio. A ver, ¿de qué me sirve ganar un poco más de dinero si no viene de Dios? ¿Vos pensás que ese dinero va a ser bendecido? ¿De qué me sirve zafar de una situación, por ahí de una posible pelea con mi esposa, toda porque dije una mentira? ¿Vos pensás que esa mentira va a ser bendecido? ¿De qué me sirve? A ver, si yo recurrí al pecado, voy a decir, pero saqué una ventaja de esto, saqué un beneficio. ¿De qué me sirve? La convicción de entender que nunca el pecado va a ser bendecido por Dios. Sino al contrario, es una oportunidad para que el enemigo nos acuse, para que el enemigo tire abajo nuestro testimonio, para que la gente de tu alrededor, que cuando se enteran, dice, mirá, hablaba mucho de Dios, pero mirá. Nuestra vida tiene que ser para dar testimonio de nuestro Dios. La gente tiene que ver que en las buenas y en las malas confiamos en Él. La gente tiene que ver que no recurrimos al pecado para buscar felicidad porque Dios no nos provee, ¿no? Yo voy a disfrutar de lo que Dios me da. Si es pan con manteca, bueno, y si es pan solo porque ya no hay manteca, y bueno, daremos gracias a Dios igual, no es que agradecemos menos, porque la gracia de Dios sigue siendo la que nos sostiene la vida. La gente tiene que ver el testimonio de que es real nuestro Dios y que nuestra vida realmente tiene que transmitir y reflejar el testimonio de Dios. ¿Sabes? Este principio es importantísimo. Siempre Satanás sigue colocando trampas en nuestro camino. Este concepto de las trampas aparece muchas veces en el Antiguo Testamento, pero aparece una en el Nuevo que a mí me llama la atención. Porque ahí está hablando Jesús con Pedro. Y Jesús le dice a Pedro, Pedro, me eres tropiezo. Pero la palabra que usa para tropiezo, la que se traduce tropiezo, es una palabra griega que se llama escándalo. Ahora, escándalo, bueno, hoy hay tanto escándalo, pero originalmente el escándalo, ¿sabes qué era? Era el palito. ¿Viste? Vos tenías una caja. Tenías un palito así, lo atabas a una piolita y ponías abajo comida. Cuando venía y se ponía el animalito dentro, tirabas el palito y caía la caja encima, ¿no?
Bueno, ese palito era el escándalo. De ahí viene la frase, quizás pisó el palito, no sé. Pero, ¿entendés la figura? Me eres tropiezo, me estás colocando una trampa. Esa es la expresión. Me estás colocando una trampa. Tus palabras son una trampa. ¿Cuál era la trampa? Pedro le estaba diciendo, nunca tal te acontezca. ¿Cómo vas a ir a una cruz? Vos mereces un trono. Incluso dice, comenzó a reconvenirle, y la palabra reconvenirle, que no es muy conocida nuestra, ¿no? Reconvenirle literalmente significa aumentar el precio. Comenzó a alabarlo a Jesús. Jesús, vos mereces un trono, no una cruz. Vos tenés que estar sentado en el trono, vos tenés que gobernar. ¿Cómo vas a ir a una cruz? Nunca tal te acontezca. Y Jesús lo mira y le dice, apártate de mí, ¿qué? Ahora, no estaba endemoniado Pedro, pero Jesús vio que las palabras de Pedro estaban siendo utilizadas por el diablo. Jesús que vio la trampa, dice, me eres una trampa, me estás colocando una trampa, porque tus palabras, ¿no te das cuenta de cuántas trampas puede haber? Mirá, si a Jesús Satanás le colocó una trampa, utilizando a uno de sus discípulos. Tu esposa a veces te puede colocar una trampa, cuando a veces te sugiere, ¿y por qué no hacemos esto? Y vos sí. La verdad que podríamos, ¿no? No, ni lo pienses. No. El concepto de Santiago 1:17 tiene que ser para nosotros algo que lo tenés que tener acá, memorizado y grabado, porque es la defensa para la tentación. Santiago 1:17 dice, después de hablar de la tentación, Santiago dice, toda buena dádiva y todo don perfecto, ¿de dónde viene? De lo alto. Mira, toda buena dádiva y todo don perfecto viene de lo alto. ¿Qué está diciendo? No vas a sacar nada bueno de este mundo. Si no viene de Dios, no lo agarres, no lo quieras, ni lo mires, porque si no viene de Dios no va a ser buena dádiva, ni va a ser un don perfecto. Va a ser algo que parece bueno, pero después te va a traer consecuencias. Tenemos que aprender a rechazar lo que no viene de Dios. Si Dios no me lo manda, no lo quiero. Pero es regalado, no lo agarres. No lo agarres porque no va a ser bueno. Porque al final va a traerte problemas. Y eso es lo que Nehemías descubrió. Nehemías descubrió que detrás de esas palabras había una trampa. Una trampa que él la pudo evitar. ¿Por qué? Porque tenía convicciones firmes. Tenía convicciones firmes. Él dice, no, yo al templo no entro. Pero yo soy el profeta y a mí qué me interesa, ¿qué me importa? Yo al templo no entro. Porque el templo yo entiendo que es un lugar santo y yo no soy santo, yo no puedo entrar al templo. ¿Ves? La convicción de Nehemías lo defendió en ese momento de tentación. Era una tentación entrar al templo y salvarse. Mirá si realmente venía el enemigo a matarlo. Pero las convicciones son las que te sostienen en el momento de así en la vida. Y si no tenés convicciones, la tentación te arrastra, te arrastra como un viento, ¿viste? Como el huracán Dorian ahí en Estados Unidos que arrastra todo, ¿viste? Cuando no hay convicciones, el creyente es arrastrado por el viento. Las convicciones son las que me hacen parar firme frente a la tormenta y decir, no, eso no. Y entender que mi vida tiene una importancia muy grande para Dios. Porque Él quiere que yo sea su testigo. Dice, me seréis testigos. Y ser testigo es eso. Y es muy importante que yo muestre al mundo que se puede ser feliz viviendo con Dios. Porque si yo le predico a alguien, ¿viste? Y le digo, acepta a Cristo, y el otro me dice, ¿para qué querés que acepte a Cristo? ¿Para ser un amargado como vos? No. A ver, mi vida le tiene que transmitir que tiene que valer la pena aceptar a Cristo. Porque si yo le digo a él, tenés que aceptar a Cristo, me dice, ¿para qué? A ver. ¿Para hacer lo que vos hacés? No. No. ¿Por qué?
Porque mira, yo tengo los mismos problemas que vos, pero yo puedo tener paz en medio de los problemas. Porque yo tengo a quien recurrir, porque yo estoy confiado en el Señor, yo tengo seguridad. Él tiene que ver valores en mi vida que le muestren que vale la pena. Por eso es tan importante que el cristiano aprenda a tener una vida de gozo. Por eso Pablo dice en Filipenses, gozaos en el Señor siempre. ¿Por qué? Porque es importante nuestro gozo. Porque es lo que comunica al mundo de que ser un hijo de Dios es bueno, que vale la pena, que nuestro Padre nos cuida, pero que tenemos problemas. Si todos tenemos problemas. A ver, ¿qué diferencia hay? En el mundo alguien tiene cáncer y un creyente también se agarra de cáncer. ¿Qué diferencia hay? Viene una inundación y se inunda la casa del inconverso y se inunda la casa del creyente. ¿Qué diferencia hay? Hay diferencia. Hay diferencia, porque los dos se inundan, pero tienen diferente reacción. Uno se desespera y uno dice, ¿y ahora qué voy a hacer? Y se agarra los pelos. Y el otro dice, Señor, proveerá. Y muere uno y muere el otro y uno se desespera y dice, ¿y ahora? Y el otro dice, no, yo sé, está en el cielo. Y uno tiene cáncer y dice, bueno, el Señor me mandó esto, el Señor me va a sostener en medio de la prueba. ¿Y el otro? ¿Te das cuenta? Ese es el testimonio que el mundo espera ver en nuestra vida. Pero si nosotros en los momentos de prueba vamos y nos escondemos en el templo, es decir, recurrimos, chao, se viene el testimonio abajo. Se viene el testimonio abajo. Por eso Satanás coloca trampas en el camino. Y por eso tenemos que aprender a confiar en el Señor y tener convicciones firmes. Los ataques fueron 3. Capítulo 4, 5 y 6. Primero ataque de afuera, segundo ataque de adentro, tercero la trampa sutil, que Nehemías no la descubrió hasta después. Después descubrió que estos chantas habían sido sobornados. Pero en el momento él tuvo que confiar en sus convicciones y no ceder ante la trampa del enemigo. Este ataque fue muy sutil, muy elaborado, ¿viste? La elaboración acá, ¿no? La estrategia de ellos de pagarle y por las dudas dice que vaya a consultar a otro profeta. Por las dudas sobornaron a varios. Acá hay estrategia, hay plata, hay toda una intención del enemigo de arruinar el testimonio de Nehemías, de poner una mancha en su integridad para que la gente deje de confiar en él. Y él supo mantener firme su integridad. ¿Por qué? Porque él tenía temor de Dios y eso lo protegió. El temor nos protege. El temor nos protege. La falta de temor de Dios te hace poner en peligro. Siempre digo, el temor es una protección, ¿no? Viste, yo tenía me acuerdo cuando era chico, venía un electricista a casa, viste, estaba arriba de la escalera, viste, así arreglando unos cables, y yo le digo, ¿no quiere que apague la llave de la luz? No, pibe, viste, bien porteño era, ¿no? Ah, pibe, yo sé lo que hago, hace 30 años que trabajo con él. Yo sé lo que hago, ¿no? Yo sé qué cable tocar, no tengo ningún problema, ¿no? Pero lo que él no sabía es que yo tenía un perro así, ¿no? Que vino corriendo y le pegó a la escalera y la escalera hizo así y se tambaleó toda y él se agarró del cable y le dio y cayó al piso ahí desparramado, ¿viste? Y le digo, ¿estás seguro que no quiere que corte la...? Ahora, ¿qué fue lo que le pasó a él? No tuvo temor. Se confió. Yo sé lo que hago. Cuando uno no tiene temor, no toma precauciones. El temor de Dios nos hace tomar cuidado. Y Nehemías tenía temor de Dios. Él dice, no, yo no. Yo voy a tener cuidado, yo voy a tener principios, yo voy a tener cuidado. ¿Por qué? Porque tengo temor de Dios. Dice Proverbios 10, el temor del hombre lo aleja del pecado, lo aleja. A ver, una persona que tiene temor de la altura, es muy difícil que caiga de un precipicio. ¿Por qué? Porque si tiene temor de la altura, no se va a acercar, ¿viste? Va a mirarlo de lejos así. Y vos le decís, vení más cerca, mirá. No, está bien, yo de acá lo veo bárbaro, te dice. Ahora, el que no tiene temor, se acerca así, porque no tiene temor. ¿Cuál es más probable que caiga? Ese.
El que no tiene temor. El que no tiene temor de Dios es más probable que caiga en la tentación que el otro. Es así. El temor te protege. Y el temor lo protegió a Nehemías. Lo protegió para no caer en la trampa. Muy bien, la semana que viene vamos a hablar de la comunión de Nehemías y de la relación con la palabra de Dios. Y vamos a ver ahora la reconstrucción de otro tipo de muros. Porque hasta acá, hasta el capítulo 6, se construyó la muralla. Pero Nehemías se da cuenta que había que reconstruir algo más importante en el pueblo. Se dio cuenta que no había valores en el pueblo. Se dio cuenta que había que reconstruir otra muralla, la espiritual. Porque vos podés tener una muralla de piedra, pero si no tenés una muralla espiritual. Y entonces capítulos 7, 8 y 9, que vamos a ver la semana que viene, habla de la reconstrucción espiritual del pueblo. Y vamos a ver ahí cómo la palabra de Dios tuvo un rol fundamental en esa reconstrucción. Pero eso la semana que viene. Dejamos acá, vamos a orar. ¿Quién nos quiere terminar en oración? Carlos, ¿querés dirigirnos ahí en oración?